Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este curso intensivo de PCR. En esta oportunidad vamos a estar hablando de esta técnica tan actual y tan vanguardista que es la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Sí? Es una técnica que, aunque haya sido inventada hace más de 30 años, sigue estando a la vanguardia y es una de las técnicas más utilizadas en biología molecular. Mi nombre es Silvana Sabostiani, yo soy genetista y junto con mi colega, la doctora Daniela González, vamos a estar abordando todos los temas relacionados con esta técnica, desde sus aspectos más simples hasta lo más complejo. Vamos a hablar de los fundamentos de la PCR clásica hasta todo lo que tenga que ver con los sistemas modernos que existen en la actualidad de la PCR. Esta técnica ha ido evolucionando desde su invención, ¿sí? Gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, lo que permitió que hoy en día sea una de las técnicas más importantes y más utilizadas junto con la secuenciación. Vamos a ver una pequeña introducción, ¿sí?, de lo que es la reacción en cadena en la polimerasa, la importancia que tiene esta técnica en la actualidad, los campos que existen de aplicación y vamos a hablar un poquito de su invención. Bueno, ¿qué es la PCR? Bueno, la PCR o reacción en cadena de la polimerasa es una técnica que permite amplificar moléculas de ADN en un tubo de reacción utilizando una ADN polimerasa termoestable, ¿sí? Esta reacción se realiza gracias a un equipo termociclador, ¿sí?, que permite el aumento y la disminución rápidas de temperaturas, lo que hace que las hebras de ADN se desnaturalicen y puedan la ADN polimerasa iniciar la síntesis de nuevas hebras. Este proceso se realiza cíclicamente, permitiendo un aumento exponencial de las moléculas de ADN, logrando al final del proceso obtener un gran número de copias idénticas al original, ¿sí? Es un proceso cíclico que, gracias a la que el ADN polimerasa es una enzima termoestable y no se desnaturaliza, puede actuar cíclicamente sin necesidad de recambio. Es decir, que permite amplificar moléculas a altas temperaturas y al final del proceso vamos a obtener miles y miles de moléculas idénticas al original. Básicamente ese es el fundamento de la reacción en cadena, por eso se llama reacción en cadena, si es un proceso cíclico. ¿Para qué sirve amplificar ADN? Bueno, amplificar ADN sirve para amplificar también la visión que tenemos de esa región de importancia, ese gen de interés que queremos analizar. No es lo mismo tener una sola molécula mezclada con otras diferentes que tener un gran número repetido de una misma región o un mismo gen de interés para analizarlo. Es decir que la amplificación de regiones del genoma, regiones de ADN, permite mejorar la visibilidad de esa región y mejorar el análisis y también la manipulación de esa región que queremos analizar, ¿sí?, o manipular. ¿Cuál es la importancia de la PCR? Bueno, la importancia de esta técnica es que existen muchísimos campos de aplicación para esta técnica. Por ejemplo, uno de los campos de aplicación más importantes e iniciales en los cuales se aplicó esta técnica fue y sigue siendo la investigación, ¿sí? ¿Qué se puede investigar por medio de la reacción en cadena de la polimerasa? Absolutamente todo lo que tenga material hereditario, sea este material hereditario ADN o ARN, ¿sí? Todos los organismos portadores de ácidos nucleicos, ¿sí?, pueden ser analizados mediante esta técnica, desde un animal, una planta, un hongo, una bacteria o un virus, ¿sí? Por otro lado, esta técnica es muy importante y utilizada en el diagnóstico, ¿sí? Diagnóstico, por ejemplo, de enfermedades genéticas hereditarias, como por ejemplo las anemias, por ejemplo la talasemia, que es una enfermedad genética hereditaria
en la cual existe una mutación en la cadena beta de la hemoglobina, lo que genera esta anemia. También en enfermedades genéticas que no son hereditarias, como por ejemplo el cáncer. Todos sabemos que el cáncer se produce por la acumulación de mutaciones en los genes que son responsables de sintetizar proteínas que regulan el ciclo celular. Entonces, gracias a la técnica de la PCR se puede diagnosticar esta enfermedad, los diferentes tipos de cánceres que existen. Por otro lado, también se puede hacer el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Ahora, un tema muy de actualidad es el diagnóstico del SARS-CoV-2 por medio de la técnica de RT-PCR. Por otro lado, se puede utilizar la técnica para realizar prevención, ¿sí? Por ejemplo, existen enfermedades genéticas que son hereditarias o existen mutaciones que predisponen a desarrollar alguna enfermedad. Acá les puse una foto de esta famosa Angelina Jolie, que ella presenta en su genoma mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 que predisponen a desarrollar cáncer de mama. En ella se realizó la prevención por medio de una mastectomía, ¿sí? Se realizaron los análisis por PCR de estos marcadores que predisponen a desarrollar la enfermedad y se realizó la prevención. Por otro lado, esta técnica sirve para lo que es planificación familiar, cuando existe una enfermedad genética hereditaria de carácter recesivo, ¿sí? Que se ve enmascarada en las diferentes generaciones y de repente aparece un miembro de la familia con la enfermedad. Entonces, el análisis por PCR de algunas de estas enfermedades permite a esta familia planificar o conocer por lo menos el riesgo de que un hijo pueda llegar a presentar esta enfermedad, ¿sí? Bien, otro campo de aplicación es la agronomía, ¿sí? ¿Para qué sirve la PCR en agronomía? Para el análisis genético de variedades. Por ejemplo, existen plantas que tienen características de importancia agronómica y presentan algunos marcadores que le confieren mayor productividad, y el análisis de PCR permite seleccionar esas variedades. Por otro lado, para el mejoramiento también, el mejoramiento genético de plantas, también se utiliza muchísimo esta técnica para ver si, por ejemplo, un gen ha sido fijado, etc. También para el análisis de diversidad biológica y ecológica, sirve para analizar el estado, por ejemplo, de algunas poblaciones. Un ejemplo típico es en las especies que están en peligro de extinción, ¿sí? Se puede analizar por PCR el nivel de endogamia que hay en esas poblaciones y que pueden estar generando algún problema, ¿sí? Para que estos individuos, esta especie se siga reproduciendo. También para análisis de variabilidad de microorganismos, ¿sí? Se analiza un ambiente determinado, qué cantidad de microorganismos existen, y esto nos indica cuál es la calidad de ese ambiente, por ejemplo. Por otro lado, en el control de calidad, por ejemplo, el control de calidad de algunos bioinsumos. Existen diferentes insumos biotecnológicos en base a microorganismos, ¿sí? Microorganismos que tienen características particulares. Por ejemplo, existen microorganismos que son promotores de crecimiento vegetal, otros que son biocontroladores, pero estos microorganismos son cepas específicas. Entonces, por medio de PCR se puede analizar y determinar si realmente esas cepas tienen esas características, ¿sí? Y si pueden utilizarse como un control interno, ¿sí? de la empresa que produce el bioproducto, o también para una persona, ¿sí? Un productor que vaya a comprar este producto y quiera asegurarse de que realmente te esté vendiendo esta empresa lo que dice en la etiqueta. Por otro lado, se está usando muchísimo la técnica de PCR para todo lo que tenga que ver con antropología, arqueología, filogenia y evolución. Acá les puse un ejemplo en esta foto de lo que es un mamut, ¿sí? Gracias a la técnica de PCR
se pudo analizar el genoma de este antepasado de los elefantes y pudo determinarse su relación filogenética con los elefantes actuales, ¿sí? También se utiliza esta técnica para analizar la relación filogenética entre poblaciones, por ejemplo, las poblaciones nativas de América y su relación con las poblaciones de Asia, por ejemplo, y determinar, por ejemplo, patrones de migración de estas poblaciones y determinar cómo fue su historia, ¿no? Otro campo de aplicación muy importante es en genética forense, ¿sí? Para el análisis, por ejemplo, de filiación, los típicos análisis de ADN de paternidad, o en, por ejemplo, criminalística, para análisis de, por ejemplo, de fluidos, ¿sí? De análisis genéticos de cadáveres, ¿sí? Cuando ha existido algún crimen, por ejemplo, esto sirve para muchas veces la identificación tanto de cuerpos como de algún culpable. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que fue la invención de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa como tal, ¿sí? Esta técnica fue diseñada por Mullis en el año 1985. ¿Sí? Mullis era un bioquímico estadounidense que estaba investigando oligonucleótidos, ¿sí? Para la amplificación de secuencias específicas de ADN. Gracias a la invención de esta técnica, Mullis recibió en el 93 el Premio Nobel de Química. Si bien el proceso de la técnica ya había sido descrito anteriormente por otros investigadores, los avances y los aportes de Mullis a la técnica fueron los que marcaron un antes y un después en lo que es la biología molecular. Bien, ¿cuáles fueron las mejoras que realizó Mullis a la técnica? Él utilizó una ADN polimerasa termoestable. Anteriormente a Mullis se utilizaban ADN polimerasas no termoestables provenientes de E. coli, ¿sí? Para la síntesis de ADN. Mullis tomó una ADN polimerasa que fue aislada desde un organismo termofílico, ¿sí? Descubierto por Thomas Brock en el 1969. ¿Sí? Este organismo termofílico fue aislado del Parque Nacional Yellowstone. Crecían los géiseres, es decir, que tenía la capacidad de soportar altas temperaturas y por lo tanto sus enzimas también. La adición de esta ADN polimerasa termoestable a la técnica de amplificación permitió automatizar el proceso, es decir que este avance, esta automatización del proceso fue lo que marcó la diferencia y marcó un antes y un después en cuanto a lo que es la biología molecular, y por eso esta técnica es tan importante hasta la actualidad, gracias a los descubrimientos de Mullis. Bien, espero que les haya servido toda la información que les estamos brindando y les esperamos en las clases.